Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un espacio del programa de acompañamiento a estudiantes. Mi nombre es Paola Castellanos, soy psicóloga y el día de hoy traigo para ustedes un tema que es supremamente pertinente en cualquier momento de nuestra vida académica y es la motivación, precisamente la motivación en la vida académica. Cuando hablamos de motivación o cuando pensamos en la motivación como un factor relacionado con lo que aprendemos, cómo lo aprendemos y cuándo lo aprendemos, debemos arrancar por la definición de qué es la motivación. Cuando pensamos en esta palabra se nos ocurren muchas cosas y el sentido común nos lleva a entender la motivación como las ganas de hacer algo, ¿cierto? Como esa inspiración divina para poder empezar a hacer las cosas, para hacer una tarea, para afrontar una asignatura, para asumir una responsabilidad en nuestra vida académica. Pero más allá, la motivación es un proceso que incluye o vincula factores tan importantes como toda nuestra historia de aprendizaje, como el concepto que tenemos de nosotros mismos, como nuestras decisiones y nuestras acciones. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo estos factores pueden intervenir en qué tan motivado o no puedo estar con una actividad académica, con una tarea, con una materia o simplemente con una situación de mi vida en la universidad. Para poder entender más claramente y desde una perspectiva de cada uno de nosotros qué tan motivados estamos, vamos a responder un breve cuestionario muy rápido. Para esto les voy a pedir el favor que tomemos lápiz y papel para arrancar a darles las instrucciones para contestar el cuestionario. El cuestionario lo vamos a encontrar en cada pantalla con grupos de a 5 afirmaciones. Este cuestionario precisamente de motivación académica nos vamos a una serie de afirmaciones a las que cada uno de ustedes va a responder si en su caso esa afirmación es falsa, si se presenta en ocasiones o si es verdadera. Por ejemplo, en la primera de las afirmaciones nos dice: tengo reparos en manifestar mis opiniones ante mis compañeros en la clase. Esa afirmación en mi caso es falsa, se presenta de pronto en ocasiones, en algunas materias sí, en algunas materias no, o en algunos días sí, en algunos días no, o es completamente verdadera. ¿Listo? Entonces vamos a colocar el número de la pregunta y enfrente vamos a escribir si esa afirmación es falsa, si se presenta en ocasiones, o si es verdadera para cada una de las afirmaciones. ¿Listo? Vamos a tener un conjunto de 25 afirmaciones y las vamos a leer muy rápido. Recuerden que para este tipo de cuestionarios no existen respuestas ni buenas ni malas. Este cuestionario nos va a permitir únicamente saber qué tan motivados estamos y cuál es ese nivel de motivación hacia nuestra vida académica. Arranquemos entonces. Recuerden, lápiz y papel para tomar nota de nuestras respuestas. Primera afirmación: tengo reparos en manifestar mis opiniones ante mis compañeros en la clase. Falso en ocasiones o verdadero. Los que me conocen saben que no soy un buen estudiante. Falso en ocasiones o verdadero. Tercera afirmación: los que más me aprecian no están satisfechos de mi dedicación al estudio. Falso en ocasiones o verdadero. Cuarta afirmación: creo que mi nivel de formación es menor que la mayoría de mis compañeros. Quinta afirmación: yo sé que aunque me esfuerce, no entenderé muchas de las cosas que me expliquen. Falso en ocasiones o verdadero. Sexta afirmación: estudiar me resulta pesado. Falso en ocasiones o verdadero. Séptima afirmación: tengo la impresión de que aunque me dedicara mucho a estudiar, aprendería poco. Falso en ocasiones o verdadero. Octava afirmación: tengo pocas aspiraciones profesionales. Falso en ocasiones o verdadero. Novena afirmación: fracaso en los estudios aunque tenga buenos profesores. Falso en ocasiones o verdadero. Décimo: me gustaría tener una profesión en la que no tuviera que estudiar nunca. Falso en ocasiones o verdadero.
Afirmación número 11. Asistir a las clases me trae malos recuerdos. Falso en ocasiones o verdadero. Número 12. Me disgusta que el profesor nos pida opiniones sobre cómo queremos las clases. Falso en ocasiones o verdadero. Número 13. Me encanta pasar desapercibido en las clases. Falso en ocasiones o verdadero. Número 14. Tengo pocos éxitos en las clases. Falso en ocasiones o verdadero. En los trabajos o discusiones en grupo, normalmente estoy callado o hablo de otras cosas. Falso en ocasiones o verdadero. Afirmación número 16. Raramente puedo decir que disfruto en las clases. Falso en ocasiones o verdadero. Afirmación número 17. Cuando me pierdo en las explicaciones del profesor, no me esfuerzo por intentar coger el hilo de nuevo. Falso en ocasiones o verdadero. Afirmación número 18. Siempre que los trabajos en clase o los exámenes me salen bien, suele ser por chiripa. Falso en ocasiones o verdadero. Afirmación número 19. Me cuesta mucho interrumpir al profesor cuando no entiendo lo que explica. Falso en ocasiones o verdadero. Afirmación número 20. Con frecuencia en las clases estoy pensando en otras cosas. Falso en ocasiones o verdadero. Y vamos con las últimas 5 afirmaciones. Número 21. Como siempre, creo que en este curso aprenderé pocas cosas. Número 22. No tengo prestigio como estudiante. Número 23. Encuentro fácil contestar a este cuestionario. Afirmación número 24. Resulta sencillo ser sincero en este cuestionario. Afirmación número 25. Creo que he sabido contestar bien a este cuestionario. Recuerda, falso en ocasiones o verdadero. Bien, ahí finalizamos nuestras 25 afirmaciones y ya tenemos todas nuestras respuestas. Ahora lo que vamos a hacer es, veamos cómo nos fue. Ante cada una o frente a cada una de nuestras respuestas, vamos a cambiar nuestras respuestas por los puntos. ¿Qué quiere decir? Que si mi respuesta, por ejemplo, a la afirmación número 1 fue falsa, voy a poner frente a la primera pregunta 2 puntos. Pero por el contrario, si mi respuesta a la primera afirmación fue en ocasiones, voy a poner un punto frente a la pregunta número 1. O si en la pregunta número 1 yo respondí verdadero, voy a poner 0 puntos. ¿Listo? Voy a transformar cada una de mis 25 respuestas en estos puntos. Si fue falso, 2 puntos. Si respondí en ocasiones, 1 punto. Y si dije verdadero, 0 puntos. Vamos a darnos un momentico para hacer este cálculo. Si ya tenemos nuestras puntuaciones, entonces vamos a ver cómo nos fue. Si tuvimos una puntuación entre 0 y 13 puntos, quiere decir que tenemos un nivel muy bajo de motivación. Tenemos el nivel más bajito. Si tuvimos una puntuación entre 14 y 28 puntos, tenemos un nivel medio de motivación o un nivel de motivación normal. Es decir, ni muy motivado ni por debajo de lo normal. Y si tenemos puntuaciones entre 29 y 44 puntos, tenemos una alta motivación hacia la vida académica. Con estas puntuaciones las vamos a tener en cuenta nuestro nivel de motivación, aquel que encontramos en este cuestionario, para poder ir articulando o adaptando estos elementos de la motivación al caso de cada uno de nosotros. Vamos a ver en este momento el caso de María. María es una estudiante universitaria como cualquiera de ustedes. María, durante este semestre, decidió inscribir una asignatura que es la asignatura de historia. Ella la eligió de manera voluntaria porque es un tema que le gusta, que disfruta, siempre le ha gustado ver documentales, conocer de historia
Es un tema que le ha apasionado y le apasiona muchísimo, por eso eligió esta materia. Eligió la materia y la escribió precisamente con un profesor que es reconocido en la universidad por ser un profesor exigente y muy crítico con los estudiantes, pero que también es reconocido por ser muy buen profesor en historia. Precisamente para María representa un reto porque la única manera de evaluación es a través de ensayos, que es una metodología a la cual María no está acostumbrada. María arranca su curso y se esfuerza, dedica tiempo, hace sus lecturas, hace ejercicios, consulta con sus compañeros, ha creado un grupo de compañeros con los que puede discutir las lecturas, hace sus lecturas con tiempo, hace resúmenes, hace cuadros en su cuaderno que le permitan entender los temas que va viendo en la clase. Ha implementado cambios en su organización, en sus hábitos y en sus rutinas, ha aprendido a hacer cuadros y mapas conceptuales, pero sobre todo tuvo que empezar a tomar un seminario en línea para aprender a hacer ensayos y poderse adaptar a esta metodología de evaluación. Aún así, ella se mantiene en la clase, se esfuerza muchísimo porque le gusta mucho el tema y le gusta mucho la historia. Es una clase que disfruta muchísimo y espera siempre el momento de llegar a esa clase. María también ha inscrito una asignatura que es la materia de física. María dice que no le gusta la física, a ella no le gusta esta materia, sin embargo está dentro de su plan de estudios y debe cursarla. Usualmente María falta a clases, es decir, no entra a las clases, afirmando que prefiere usar ese tiempo para preparar otros exámenes, para preparar otras materias y tomar en esos espacios el tiempo para hacer ejercicios o tareas de otras asignaturas que le aburran menos. Se distrae en clase cuando ingresa a la clase, está menos dispuesta a hacer los ejercicios y cuando los hace y cuando se enfrenta a ellos, se frustra porque no los entiende. Incluso ya contempló la cancelación de la asignatura porque no quiere dedicarle más tiempo a esta materia de física. ¿Qué le pasa a María? Veamos ahora un poco este caso de María. Si nos preguntamos cuál es la diferencia o por qué María tiene un logro tan diferente en la materia de historia al logro que tiene en la materia de física, podremos entender un poco más este concepto de la motivación. También si nos preguntamos, por ejemplo, cómo se sentirá María en la clase de historia, seguramente concluiremos que María se siente en mayor capacidad de aprender la materia, está mucho más dispuesta. Seguramente su profesor tiene el concepto de María como una estudiante comprometida, que cumple, disciplinada, organizada y sobre todo interesada en los temas. Pero si le preguntásemos al profesor de física, tendría un concepto muy diferente de María o incluso seguramente no conocería a María porque falta frecuentemente a clases o tendría el concepto de que es una estudiante que no está interesada en la asignatura, que no está comprometida y que no ha tenido el logro académico. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si María desplegara la misma cantidad de comportamientos en física que los que tiene en historia? Seguramente su resultado podría ser muy diferente, ¿cierto? Pero ya vamos viendo que hay unos elementos relacionados con estas decisiones que ha tomado María en su historia. Entonces aquí vemos que definitivamente la motivación es ese factor importante que activa, dirige y mantiene nuestro comportamiento hacia una tarea en particular, es decir, hacia, por ejemplo, entrar o no a las clases, hacia tomar o elegir ciertas asignaturas, hacia hacer o no repasos, preparaciones de clases, de evaluaciones, de quizzes. ¿Qué es lo que activa? Nos activa mental o comportamentalmente, es decir, nos ayuda a tomar esta decisión y nos dirige, quiere decir que nos lleva a dar estos primeros pasos para llegar a mantenernos en esta decisión que hemos tomado. Entonces recordemos que la motivación nos activa, nos ayuda a activar, a dirigir y mantener nuestro comportamiento, nuestras decisiones hacia un logro muy puntual, hacia una tarea específica en nuestra vida académica. Ahora,
Hay factores que interactúan en la motivación. Vamos a verlos muy rápidamente. Fijémonos en la parte de arriba que hay 4 palabritas importantes que interactúan de manera permanente. Me voy a detener en la segunda. Como la motivación, por ejemplo, está relacionada con la autoeficacia. Así como la misma palabra lo indica, significa qué tan capaces nos sentimos de afrontar una tarea o afrontar una asignatura o una materia. ¿Qué tan efectivos o eficaces sentimos que podemos ser a la hora de asumir alguna actividad? Piensen, por ejemplo, cada uno de ustedes piense en una actividad que le haya costado, un ejercicio, un tema de clase que de pronto le haya costado trabajo entender. Si seguramente ese mismo tema lo trabajaran durante toda una semana, durante todo un semestre, terminaríamos sintiéndonos poco capaces para afrontar esa asignatura o esa materia. Pero si por el contrario yo tengo una buena experiencia de aprendizaje, por ejemplo con las matemáticas o con la lectura, o con ciertas habilidades o tareas puntuales de mi vida académica, pues me sentiré mucho más capaz de afrontar ese tipo de tareas en el futuro. Entonces, la motivación tiene que ver también muchísimo con qué tan capaces nos sentimos para afrontar una tarea. Y tiene que ver con nuestra historia de aprendizaje. Entonces, cómo yo he aprendido a lo largo de mi historia, cómo ha sido mi historia de aprendizaje y cómo yo siento que ha sido mi trayectoria académica. Si siento que no he sido muy buen estudiante, seguramente voy a estar menos motivado a afrontar estas actividades académicas. Pero si por el contrario siento que tengo fortalezas académicas o en mi proceso de aprendizaje, pues estaré mucho más motivado. Y como ya lo hemos conversado, pues tiene mucho que ver con las acciones que tomamos y las decisiones. Veamos este ciclo que tenemos aquí que arranca inicialmente con la elección de la tarea. Por ejemplo, en el caso de María, ella elegía no entrar a clases de física para poder dedicar tiempo a otras actividades. Entonces, usualmente estamos eligiendo tareas en función de lo que disfrutamos, de lo que nos gusta o no, pero también de estos elementos que tenemos aquí arriba, de qué tan capaces nos sentimos de afrontar ese tema o esa tarea puntual de nuestra propia historia de aprendizaje y del concepto que tenemos de nosotros mismos al momento de enfrentar esa tarea. Entonces, eso marca también la elección de tareas que hacemos. Por ejemplo, María eligió tomar, por ejemplo, estas clases de historia, pero también elige implementar metodologías que le permitan entender mejor la materia. También la motivación define la cantidad de esfuerzo que estoy dispuesto a hacer. Fíjense que en el caso de María, María incluso estuvo dispuesta a tomar un curso o un seminario en línea para aprender a hacer ensayos. La persistencia indica a la cantidad o el número de acciones que yo empiezo a implementar para alcanzar mi objetivo. Es decir, persisto, puede ser que tenga momentos difíciles, que haya lecturas difíciles seguramente para María en su caso, pero aún así persiste en esta asignatura y en esta materia. Es diferente a física que definitivamente dijo no persisto más y abandono o tengo la idea de abandonar la materia. Y por último está relacionado con este logro del objetivo que tenemos de aprendizaje y lo que yo quiero lograr con esa tarea específica o con la asignatura específica a la que me estoy afrontando. Hay dos tipos de motivación, o podemos diferenciar los tipos de motivación dependiendo de la fuente que los origina. ¿Qué nos origina la motivación? Tenemos la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es aquella que se presenta cuando nos sentimos motivados o cuando hacemos una tarea por el simple gusto de hacer la tarea en sí, como le pasó a María con la clase de historia. Por el gusto de aprender historia, hacemos las actividades que necesitemos para ese logro. Entonces, por el mismo gusto y el placer de aprender, es que estamos intrínsecamente motivados. Es decir, motivación intrínseca tiene que ver con aquello que yo elijo y que disfruto por el simple gozo de aprender. Y la motivación extrínseca tiene que ver con cuando yo quiero o me motiva o me mueve
evitar una consecuencia por las decisiones que yo tomo o cuando yo quiero tener una consecuencia muy puntual por lo que yo hago. Por ejemplo, María decide tomar la asignatura de física porque es una asignatura que le atrasaría una línea larga dentro de su carrera y eso la mueve a inscribir la asignatura y a aprobarla. Pero no está motivada por el gusto por aprender la materia, sino porque esa materia es un prerequisito de otras más adelante. O porque, por ejemplo, motivación extrínseca es cuando a mí en casa me dicen no puedes perder ninguna materia porque si no, entonces tendrás consecuencias sobre tu continuidad en los estudios o porque quiero evitar de pronto un regaño o una consecuencia a nivel familiar o incluso a nivel académica. Eso es una motivación extrínseca. Cuando yo no tengo una razón propia, sino que las razones para moverme vienen de fuera. Entonces tenemos motivación intrínseca y motivación extrínseca. Aquí hay que hacer una pausa importantísima para que ustedes lo tengan en cuenta. Independientemente de dónde vengan mis razones para hacer las cosas, es decir, mi motivación, con cualquiera de los dos tipos de motivación podemos aprender. Claramente que sí. ¿Cuál es el punto importante aquí? Que cuando estamos intrínsecamente motivados, cuando las razones son propias, es decir, cuando yo realmente disfruto mi proceso de aprendizaje, pues esto correlaciona de manera positiva, es decir, hay una relación directa entre un mayor aprendizaje. Aprendo mucho más y el porcentaje de absorción de la información y de los contenidos adquiridos pues es mucho mayor, tengo una mayor relación con el logro y sobre todo con la autoeficacia y correlaciona de manera negativa con la ansiedad, es decir, voy a estar menos ansioso ante este tipo de tareas o ante este tipo de retos que me motivan de manera intrínseca. Y si vemos la motivación extrínseca puede tener una relación contraria, ¿no? Cuando estoy extrínsecamente motivado, hay una mayor correlación con ansiedad. Por ejemplo, me genera mayor tensión o mayor ansiedad este tipo de procesos, tareas o retos académicos. Ahora, la gran pregunta de todos ustedes, me imagino yo, y que compartimos todos es, bueno, ¿y qué hago si no me siento motivado ante alguna tarea? ¿Qué hago si, por ejemplo, mi resultado en el cuestionario me dio de pronto hacia una motivación media o hacia una motivación baja? O si siento que alguna tarea o en este momento de pronto afronto un reto que no me motiva, alguna tarea o alguna actividad que me ha desmotivado. Lo primero es recordemos lo primero que dijimos el día de hoy, es que la motivación no es una inspiración divina, la motivación no es un resultado en sí, la motivación es un proceso. La motivación no vendrá sola. Lo primero que tengo que hacer es entender que la motivación no es un resultado por sí solo. Yo no me voy a levantar un día y sentirme muy motivado para hacer aquellas actividades que no me gustan, que no me mueven o que no tengo una razón propia para hacerlas. Hay que entender esta relación entre la motivación y la acción, ¿cierto? Si yo empiezo a hacer aquellas cosas que me cuestan, a las que de pronto les he evitado y evadido un poco en medio de mi historia académica, y empiezo a afrontarlas y a tener estos recursos diferentes, seguramente me voy a empezar a sentir motivado en el momento que vea resultados. Pensemos nuevamente en el caso de María. Si María, y hacíamos esta pregunta cuando hablábamos de María inicialmente, y es qué hubiese pasado si María hubiera desplegado la misma cantidad de acciones con física que las que usó con historia. Seguramente sus resultados hubiesen sido diferentes y su motivación hubiese sido diferente, independientemente de que hubiese sido una motivación extrínseca, hubiera alcanzado el logro académico y estuviese más motivada hacia este tipo de tareas. Un ejercicio que puede ser muy útil, volvamos nuevamente a este ciclo de elementos relacionados con la tarea. Y los invito a reflexionar por un momento y a pensar en aquella actividad o en aquella tarea que no los motiva, en aquel reto que no los motiva o que no les gusta o que en este momento no los mueve a actuar o a
a implementar estas acciones diferentes. Pensémoslo, traigámoslo a nuestra cabeza y evaluemos cada uno de estos elementos. ¿Qué tipo de elección de tarea estoy haciendo? Por ejemplo, ¿estoy evitando las tareas de esta situación o de esta área o de esta materia? ¿Las estoy evitando? De pronto estoy dejando de hacer algunas actividades, estoy evitando repasar o no tengo claro por dónde empezar, entonces prefiero evitar, prefiero faltar a clase, prefiero no hacer mis ejercicios, prefiero no repasar o no preparar el parcial. ¿Qué tipo de lecciones de tarea estoy haciendo en este momento con esta reto o con esta asignatura que no me motiva en este momento? La segunda pregunta o lo segundo que debemos preguntarnos es ¿qué tanto esfuerzo estoy haciendo por esta materia? A veces necesitamos empezar a hacer las cosas sin las ganas. Recordemos que la motivación no solamente son las ganas de hacer las cosas, la motivación es un proceso y es parte de lo que estamos construyendo cada vez que tomamos decisiones. Si yo decido no esforzarme, definitivamente la motivación no va a llegar en ningún momento. A veces necesito empezar a hacer las cosas sin ganas, entrar a clases sin ganas, hacer los ejercicios sin ganas, hacer repasos sin ganas. Y con el tiempo voy a empezar a encontrar que los logros empiezan a aparecer, que los resultados empiezan a aparecer. Y ahí empieza a aparecer la motivación o una razón más clara para continuar. Y entonces encontramos también preguntas y pregúntense también por qué persistir, por qué continuar, cómo persistir, ¿cierto? Así como María persistió y buscó muchas herramientas para poderse adaptar a los retos que le traía esta clase de historia, también cada uno de nosotros puede afrontar muy diferente estas tareas que de pronto nos causan este inconveniente o este sinsabor o esta desmotivación. Y cuál será el logro que quiero tener en esta tarea, en este reto o en esta materia que estoy afrontando. ¿Cuál es el logro que quiero tener? ¿Será que puedo llegar a transformar este reto, esta materia o esta tarea en particular en algo intrínsecamente motivante? ¿Será que hay algo de esta materia que pueda generarme disfrute mismo en el proceso de aprender? O incluso, si es extrínseco, ¿cómo reduzco los riesgos, por ejemplo, de llegar a sentirme ansioso, ¿cierto? Tal vez debo revisar cómo me siento con respecto a mi proceso de aprendizaje en esa tarea en particular, en ese reto o en esa asignatura que estoy afrontando. Estas son preguntas que podemos hacernos de manera permanente cuando enfrentemos estas situaciones, ¿cierto? Y a manera de conclusión, para ir cerrando ya nuestro encuentro de motivación, recuerden que tener una razón para aprender siempre será el primer paso para estar motivado. El primer paso es encontrar esa razón correcta que nos ayude a estar aquí. A veces en el mismo afán del día a día, de las evaluaciones, del estrés también, de la carga académica, se nos puede olvidar la razón correcta por la cual estamos aquí en la Escuela Colombiana de Ingeniería, estudiando, trasnochando, esforzándonos y persistiendo en todos estos retos que afrontamos día a día. Pero tener esta razón correcta, este sueño que a cada uno de ustedes los trajo aquí, es el primer paso para sentirnos motivados. Recordar siempre cuál fue esa razón inicial, ¿no? Ese primer amor que tuvimos con la universidad, con nuestro programa académico y con lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo volver a enamorarnos de ese proyecto de vida que hemos elegido? ¿Cómo volver a enamorarnos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, de este sueño que estamos construyendo, a pesar de que a veces las cosas no salgan como queremos? Y aquí tenemos algunos ejemplos de casos de la vida real que han encontrado esta razón correcta, ¿no? Entonces, fíjense la relación y en cada una de estas frases podemos ver claramente la relación entre las decisiones y acciones puntuales con el encontrar la motivación posterior a estos retos que afrontamos. La primera nos dice, si lo intento es más probable que sea capaz. Esto tiene mucho que ver con la autoeficacia, ¿no? Entonces, si empiezo a tener hábitos diferentes, seguro que mis resultados cambian. Cambiando la elección de tareas, cambiamos también el logro que podemos tener. Y por último, un paso a la vez y estaré más cerca de la meta.
un paso a la vez. Recuerden que la motivación nos activa, nos dirige y nos mantiene en nuestros comportamientos asociados con ese logro que queremos tener. Esperamos a nombre del programa de acompañamiento que estos elementos y herramientas que hemos revisado el día de hoy sean de utilidad para cada uno de ustedes y nos ayuden a refrescar un poco esta motivación que tenemos hacia nuestro logro académicos y hacia la vida en la universidad. Recuerda que si tienes dudas al respecto o quieres profundizar en este tema de la motivación académica, consúltanos en el programa de acompañamiento que estamos para poder resolver tus dudas y orientarte al respecto. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por estar presentes y espero que se lleven toda esta información en su cabeza y en su corazón.